bueno con nosotros. Ayer estuvimos hablando acerca de cuando el Señor te da una luz inicial, pero luego te llama a una luz más alta, a algo más arriba. Decíamos que es muy bueno tener a ese Jesús que tú le pides y Él te responde. Y de hecho es el Jesús que conoce gran parte de la gente. Pero aquel Jesús que te llama luego y no recibe tu vida, sino que Él quiere poner algo nuevo. Y aquello que tú eres y aquello que yo soy tiene que ser eliminado, tiene que quitarse. Y ya aquellos apóstoles que conocieron al Señor Jesús y disfrutaron y vieron y miraron todo lo que Él hacía, un tiempo más adelante ya no le conocían así. De hecho, ellos dicen en su palabra que si alguna vez lo conocieron de manera literal, ya no lo conocen más así. Y ahora conocen a un Cristo revelado. Aunque ellos estuvieron con Él, con el Señor Jesucristo, ya no le conocían más así, sino que ahora le conocían a ese Cristo que había sido revelado. Y esa revelación conlleva un sacrificio de parte del ser humano. Y este sacrificio precisamente es su vida. Decíamos entonces que Juan, el apóstol que se recostaba al pecho de Jesús, finalmente cae muerto cuando lo llama nuevamente el Señor Jesús desde su gloria. Y si usted siente que el Señor Jesús lo ha llamado desde su gloria, entonces muy probablemente está pidiendo su vida. Y no como muchos han cantado por allí que la gloria de Dios salió a jugar y me dejó ganar. La gloria de Dios, cuando me viene a ver, sale a jugar y me deja ganar. Esas son cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. Muchos creen que este Señor compuso una canción cristiana, pero en absoluto no tiene nada que ver con el evangelio. No tiene nada que ver. Lejos está del evangelio de Dios. Muy lejos. No tiene nada que ver. Escuche, no tiene nada de cristiano. No tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio, amados, comenzando usted y yo, Dios abre una puerta. Y en esta medida inicial, para que tú te afiances en la fe, entonces Él abre tu conocimiento, abre tu mente para que tú le puedas recibir. Y Él deja ver tantas cosas importantes, pero luego todas estas cosas comienzan a cesar para ver qué es lo que ha quedado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Si una persona cuando cree en el Señor Jesucristo clama por cualquier cosa y Dios le responde, eso es señal de que ha recibido al Señor Jesucristo. Pero si después de 40 años se siente mal porque Dios no le responde sus oraciones, entonces es señal de que no ha crecido. ¿Sí me hago entender? Es una señal bien clara de que no ha avanzado. Porque el Señor quiere que le podamos conocer a Él y poder que sea que Él responda o que no responda, aún así estar firmes. Así que este es el punto, amados, que quisiera volver otra vez a tomar en el día de hoy. Porque cuando tú y yo tenemos las cosas que necesitamos, pues es fácil
es fácil. Si yo te digo, como decíamos anoche, que el Señor Jesús viene y quiere resolver todos tus problemas, y que quiere darte lo mejor, y que quiere todas estas cosas, y esto es cierto hasta cierta medida. Lo que Dios ha hecho lo quiere hacer hasta esta medida, y está bien. Este es el momento para que tú te afiances y para que yo me afiance en la fe. Miren, cuando el Señor Jesús hacía los milagros, número uno, era para que la gente pudiera reconocerlo a Él, porque el asunto no estaba en recibir un milagro del Señor. El asunto no estaba en recibir un milagro, o sea, el proyecto de Dios no era que la gente recibiera un milagro, sino era para que lo identificaran a Él como el Mesías, ¿sí? Porque si muchos recibieron milagros y unos días después estaban gritando, ¿cómo? Crucifícale. Muchos comieron del pescado que fue multiplicado y unos días después estaban gritando, crucifícale. Entonces, un milagro no puede producir fe de ninguna manera. Así que el apóstol Pablo, sabiamente, ahí en 1 Corintios, él dice que las lenguas y los milagros y todas aquellas cosas iban a ¿qué? A cesar. Todas aquellas cosas iban a cesar. Incluso profecías y todas estas cosas iban a cesar. Lo único que no iba a cesar era el amor. Porque el amor no tiene fin. El amor nunca deja de ser. Así que, amados, el Señor está llamando a este crecimiento en el que tú y yo nos afianzamos de Él, porque por lo que Él es en realidad y no por lo que Él ofrece o por lo que ofrecen muchas personas. No sé cómo se enfrentarán delante del Señor aquellos que prometen bienes materiales para muchas personas en sus enseñanzas. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen, porque el fin de esto, amados, no es que tú y yo tengamos todo lo que queremos. El fin de esto es de que tú y yo le podamos conocer a Él, porque en esto consiste la vida eterna. Claramente lo dijo el Señor Jesucristo. Y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que, amados, el Señor está muy interesado en que tú y yo le podamos conocer. Y para que tú y yo le podamos conocer, tú tienes que salirte de la ecuación. Tienes que salirte completamente de esto. Entonces, o sea, que no esté tu ser metido entre Dios y tú, sino que, a ver, no sé si me hago entender. Si el amor de muchas personas está en su bienestar, ¿sí? Pero realmente no ama a la otra persona. Mire, el amor que se promete muchos cuando se están casando es un amor que dice, bueno, yo te amo a ti y te prometo esto y te prometo esto y te prometo esto. Y en el momento en que uno de los dos falla, estoy hablando de fallas graves, uno de los dos falla, entonces se dice, estábamos hablando el miércoles un poco de esto, ¿verdad? Cuando uno de los dos falla, entonces hay un distanciamiento, porque hubo una falla, y con toda razón, ¿verdad? Con toda razón. Pero yo te amo a ti, pero pilas, cuidado, que me vayas a faltar. ¿Sí me hago entender, verdad? Porque donde tú me llegues a faltar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hay un rompimiento. Hay un rompimiento, ajá, y el asunto es, ¿se rompió por motivo de qué? De infidelidad. ¿La infidelidad es un motivo para que el amor se acabe? ¿Qué dicen ustedes?
mirando acerca de lo que es el amor en sí, que todo debe cesar, pero hay algo que nunca debe cesar. ¿Y qué es lo que no debe cesar? ¿Qué es lo que nunca deja de ser? El amor. El amor. Entonces, lo que quiere decir que el Señor permitió una carta de divorcio por la dureza del corazón, no por la infidelidad. ¿Sí me hago entender? Por la dureza, es decir, falló una persona y entonces si tú tienes y yo tengo un corazón duro, pues no puedo perdonar. Entonces, como yo no aguanto con esto, entonces Dios permitió, Moisés permitió ¿qué? Cartas de divorcio. Pero si el amor que tú has recibido de Dios nunca deja de ser, ¿cómo tiene que ser? Como el amor de Oseas, como el amor del Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿usted le ha sido infiel al Señor? ¿Yo le he sido infiel al Señor? Le he sido infiel. ¿Y el amor del Señor ha dejado de ser para mí? No ha dejado de ser para mí. Entonces, amados, cuando tú y yo tenemos de parte de Dios algo que puede crecer, nosotros no estamos metidos dentro de la igualdad, o sea, no estoy metido yo dentro de mi bienestar, ¿sí? No está dentro de mi bienestar. Mire, el Señor siempre mantuvo al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel no quería nada. Sí querían. Mirábamos en días pasados cuando el pueblo de Israel comenzó a pelear una guerra sin fin. Tenían con quienes, ¿quiénes fueron los mayores enemigos? Los filisteos, ¿verdad? Los filisteos. Y ellos tuvieron una guerra encarnizada con los filisteos. Pero cuando ellos tienen esta guerra tan terrible, ellos están haciendo, escuchen bien, están haciendo como hacen los filisteos, pero rechazan a los filisteos porque son incircuncisos. ¿Sí? ¿Cómo los trataban el pueblo de Israel a los filisteos? ¿Cómo trató David a Goliat? Incircunciso, incircunciso, ¿verdad? Y claramente Dios dio la victoria a David por poner a Dios en primer lugar y por estar fiel delante del Señor. Pero siempre querían mantener la victoria sobre ellos, pero anhelaban las costumbres que ellos tenían. ¿O no fue por eso que el Señor los entregaba en manos de los filisteos? Porque les gustaban las adoraciones que hacían, porque les gustaban, amados, y era tanto que hasta sus propios hijos se los ofrecían en sacrificio. ¿A quiénes? A los dioses de quiénes? De los filisteos. Pero cuando había una guerra querían acabar con ellos. ¿Sí o no es así? Ellos querían acabar con ellos. Entonces yo le pregunto, ¿podía Dios con este asunto? ¿Querían? Sí querían. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Ellos lo único que querían sentirse era bendecidos, prosperados y en victoria, pero haciendo como ellos querían hacer. Y ese es un problema, amados. Ellos querían sentirse de que cuando tenían miedo, Señor, mira, como cuando los niños vienen a usted y usted tiene 2 hijos o 3, y uno viene y le dice, mire que él me pegó. A veces vienen los niños, papi, mire, mira que Gabriela es esto. Yo digo, hágame el favor y no me acuse a su hermana. Y después viene Gabriela y me dice esto. Hágame el favor y no me acusa a su hermana. El que juega ese papel es el diablo. Y pareciera que fuera injusto, pero ¿sabe una cosa? Yo los quiero a los dos. Yo los amo a los dos. Y sé que si él viene a poner queja, más tardecito ella viene. ¿Y cuál de los dos es más justo?
¿A cuál de los dos absuelve usted? Usted tiene amor para los dos. Y allí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde está el problema. Así que, como esos hijos querían ser ellos, mira Señor, así que si usted le va a poner quejas al Señor acerca de un hermano, ¿usted cómo debe estar delante de él, delante de Dios? ¿Cómo debe estar? Para que Dios atienda una verdadera queja de parte suya. ¿Cómo tiene que estar usted delante de Dios? Vamos a decir, Señor, pero es que mire, el hermano Rubén me hizo esto y me hizo esto, y yo a él no le he hecho nada. Pues está bien, pero que usted le hizo esto y le hizo esto al hermano Lisette. Entonces, ¿le pego a usted primero o le pego a él primero? ¿Cómo quiere? Como cuando mucha gente dice que Dios es injusto porque permite tanta maldad. Y bueno, si vamos a acabar con la maldad, ¿con quién empezamos? Con el que está poniendo la queja, ¿no les parece? Con el que se está quejando. Entonces, amados, el pueblo de Israel andaba en este jueguito. Querían que Dios les defendiera. Pero lo más tremendo es que estaban en la misma condición. Lo único que les salvaba a ellos era de que eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. No pasaría lo mismo si de repente alguien de la calle viene mi hijo y me dice algo de alguien de allá de la calle. Ya la cuestión es diferente porque yo al otro no lo amo, ni siquiera lo conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a defender la integridad de quién? De mi hijo. Pero ¿qué hay si yo veo a mi hijo y al otro en la misma condición? ¿A cuál de los dos defiendo? Pues yo defiendo a mi hijo, pero tengo que castigarlo. Lo mismo que hacía Dios con el pueblo de Israel. Y miren, pareciera que Dios, o sea, a mí me parece tan impresionante cuando la hermana leía en días pasados, el domingo creo que fue, leía cuando el pueblo de Israel salió a pelear y murieron como 3,000. En la primera murieron como 3,000. Oiga, morir 3,000 personas. 3,000 personas, los filisteos los mataron. Y entonces ellos dijeron, ¿qué pasó? No, es que el Señor nos abandonó porque hemos sido esto, hemos sido malos, hemos sido aquello. ¿Sabe qué? Vamos a arrepentirnos de todo corazón y vamos a clamar misericordia al Señor. ¿Sí? No. ¿Sabe qué? Vamos a traernos el arca. Traigámonos el arca y nosotros con el arca vamos a ganar, porque el arca es la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios tiene que ganar. Y trajeron el arca y el pueblo gritó, y fue tanto el grito y tanto el estruendo dados que la tierra tembló. Los filisteos se asustaron y dijeron, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Que el Dios, los dioses, ellos no reconocían muy bien si era el Dios o los dioses que acabaron con los egipcios, los dioses que acabaron con los reyes en el desierto, están en el campamento de Israel. Pero escuchen, eso eran solo gritos, porque la presencia de Dios no estaba. Solo eran gritos. La tierra tiembla. Pero el asunto, amados, es que si nosotros nos parecemos a lo que estamos rechazando, si tú te pareces a lo que rechazas, pues te cuento que no vas a tener mucha diferencia, o yo no voy a tener mucha diferencia en el castigo. Es más, puedo ser castigado más yo que el otro, porque el otro lo hace en su ignorancia, pero yo lo hago como conociendo. La tierra tembló, los filisteos se asustaron porque reconocían el Dios. Pero ¿sabe una cosa? Vuelve la guerra, y esta vez no mataron 3,000.
esta vez mataron 30,000 judíos. Escuche bien, apenas habían matado el 10%. Era matar el 10%. Pero después mataron 30,000 hombres. Capturaron el arca. Amados, el asunto está en que nosotros no podemos tener el Evangelio como el amuleto de la buena suerte. El Evangelio como aquello que nos bendice, no importa cómo tú y yo estemos. Aquí en verdad está en que podamos serle agradables al Señor en todo momento. Y que si es verdad que tú y yo fallamos, porque tú y yo fallamos, pecamos delante de Dios, rápidamente está nuestro pecado delante de Él. Señor, sé propicio de mí, pecador. Señor, en verdad, tú has hecho algo impresionante en mi vida. Yo quiero serte fiel en todo. No quiero andar con astucia. No quiero andar con engaños, tratar de engañarte. Como Ananías y Zafira, tratar de engañar al Señor y llevar el precio de su pecado. Amados, la cuestión es tremenda. Así que el Señor cuando hace algo a favor de nosotros, al principio lo hace para que nuestra fe se afiance y sepa que necesitamos como aquellas cosas en las cuales poner el pie, pero cuando ya usted y yo podemos ver, entonces, amados, muchas de estas cosas son puestas en el olvido y tú, como Moisés y yo, debemos mantenernos como viendo al invisible. ¿Cuántos ven el invisible en esta mañana? Si tú y yo no podemos ver el invisible en esta mañana, probablemente necesitemos muchos milagros, arrepentimiento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un milagro jamás puede producir fe. El milagro habla. Los milagros no fueron hechos por causa del que los recibió. Los milagros fueron hechos por causa del que los hacía. Nuestro Señor Jesucristo fue certificado delante del pueblo de Israel a través de los milagros. La certificación para Juan el Bautista de Dios, para Jesús ser certificado delante de Juan el Bautista, ¿cuál fue la respuesta? Miren lo que estoy haciendo. Miren lo que hago. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Esto no era algo que el Señor estaba implementando, amados, que hay veces que malentendemos, que el Señor estaba implementando una era de milagros. El Señor no estaba implementando una nueva era de milagros. El Señor estaba haciendo los milagros para ser certificado delante del pueblo de Israel y delante de todo aquel que recibiera el Evangelio de Dios. Dice que los milagros que hizo el Señor Jesucristo no todos fueron escritos, pero lo que fue escrito ¿para qué? Para que pudiésemos creer nosotros. ¿Por qué? Porque estaba escrito que Él iba a hacer todas estas cosas. Y luego viene algo nuevo, que son los apóstoles, y los apóstoles tenían que ser certificados también. Y los apóstoles también hicieron milagros.
Y dice, y hacía Dios milagros ¿qué? Extraordinarios por manos de ellos. Impresionante. Un milagro, amados, es muy diferente a la providencia de Dios. Dios en su providencia, Dios en su misericordia nos da cada mañana, cada día. Y esto no es algo que tenga que adjudicarse a un milagro como tal, aunque decimos que todo es un milagro, ¿verdad? El hecho de que tú y yo estemos aquí, eso es un verdadero milagro. Pero algo milagroso es una cosa que no pueda explicarse de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera. Que tú tienes un dolor de cabeza, que tú tienes una enfermedad, que tienes esto, y fuiste al médico y el médico te dio una pastilla y tú oraste también al Señor y el Señor y te tomaste la pastilla pero con fe en el Señor y te sanaste. Y que eso es un milagro de Dios. No es eso, no es un milagro de Dios. Eso es la providencia de Dios a través de la ciencia y a través de todas estas cosas, pero ese no es un milagro de Dios. Los milagros no son progresivos. Los milagros eran. Así que una vez escuché a un hombre que decía que uno que hacía milagros y que Dios lo había levantado de la silla de ruedas, y efectivamente cuando fue estaba en una silla de ruedas, pero cuando estaba hablando con muletas. Yo le pregunto, ¿cuántas muletas utilizó el ciego de la hermosa? El cojo de la hermosa. ¿Qué hacía? Se levantó saltando. Se levantó a brincar. Se levantó a saltar. En su providencia, Dios permitió que la hija de nuestro hermano Elías Molina caminara. Pero ese no es un milagro. Esa es la providencia de Dios a favor de nosotros. ¿Sí me hago entender? Un milagro es que sus piernas se enderecen y pueda saltar, pueda brincar, pueda hacer todas las cosas, como sucedían los milagros en la era apostólica o en la era mesiánica. ¿Sí? Ahora, la providencia de Dios está a nuestro favor. No estoy diciendo que Dios no haga milagros, sino que el milagro que ocurre no ocurre por causa de la persona, sino por causa de lo que Dios quiere mostrar. ¿Sí? No sé si me hago entender en esto. No es que Dios se apiade de la persona porque le da pesar como vive, como está sufriendo, pobrecito. No es tanto esto, sino, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaban los apóstoles también y le dijeron, mira, ¿quién pecó? ¿Los papás o este? Y él que dijo, ninguno de los dos. En este caso, este está así, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Así que el asunto no es que Dios se apiadó de aquel hombre, sino que el asunto todo tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sí? Y aquellos que Dios no sanó, simplemente no fueron objeto de mostrar la gloria de Dios. Para otros está la providencia de Dios, que Él es el que nos provee. Él es el que nos da conforme a lo que necesitamos. Es decir, a unos Dios les permitió levantarse derecho, pero a otros Dios les permitió que les regalaran la muleta para que la vida fuera un poco más llevadera. A unos Dios les permitió ser sanos de dolores de cabeza continuos, pero a otros Dios les permitió la economía para que compraran la pastillita. Y esto es providencia de Dios. Amados, los milagros no están hoy día
para que usted y yo estemos clamando por milagros, porque queremos ver los milagros. Los milagros siempre certificaron a las personas que Dios había levantado, y cuando Dios estaba introduciendo una nueva revelación en el mundo. Hable usted de Elías, él estaba hablando de la era profética. Mire usted a Moisés, él estaba hablando de una nueva era que se estaba instaurando. Mire usted al Señor Jesucristo, cuando lo estaban haciendo, ¿qué hacía él? Era certificado a través de los milagros, pero el apóstol Pablo dice que lo que él lo recibió por revelación y no por ninguna otra persona. Es decir, que cuando el apóstol Pablo estaba hablando de que las lenguas y que de los dones y de que todas estas cosas iban a cesar, ¿eso quién se lo había dicho entonces? Amados, nosotros no podemos estar cerrados a que el Señor pueda hacer un milagro, pero Él no lo hace para decir que aquí hay un hombre que hace muchos milagros, que hace muchas cosas, sino que si es objeto, escuche bien, si es objeto tal caso de que se vea la gloria de Dios, entonces Dios lo va a hacer. De otra manera, Dios con su providencia nos va permitiendo que podamos salir. Si hemos visto dentro de nosotros sanidades, hemos visto de parte de Dios que no se han tomado pastillas, no esto, no lo otro, y Dios permite todas estas cosas para que la fe se afiance. Pero los milagros y las cosas grandes no son para edificación, son para que la gente pueda creer. Y el Señor Jesucristo dice: mire la palabra que yo les he dado, y de otra manera pues créanme, ¿qué? Créanme por las obras. Si no me creen por lo que les estoy diciendo, entonces créanme por las obras, es decir, por las señales que estaba diciendo. Pero como tú y yo ya creemos, tú y yo ya decimos que creemos, entonces para ti y para mí el Señor nos ha llamado a un nivel más alto, y es en el nivel donde muy probablemente vamos a tener que estar en silencio, y no un silencio en que nos apartemos de todas las personas, sino incluso en un silencio de parte de Dios. Silencio de parte de Dios no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Lo que quiere decir que Él está mirando en quién está puesta nuestra, como un Job. Aunque Él me matare. ¿Quién es Él? Aunque Él me matare, ¿qué? En Él esperaré. Esto no es una persona que tiene la confianza puesta en los milagros y que tiene la confianza puesta en todo lo que recibe de Dios. Cosas así, no. Esta es una persona que está dispuesta a recibir de Dios. Dice él: recibiremos de Dios el bien. ¿De Dios viene el mal? De Dios no viene el mal, pero de Dios viene el silencio. Y en ese silencio, usted y yo podemos darnos cuenta en quién estamos confiando realmente. El Señor Jesús, cuando hablaba acerca de un hombre que había caído, el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? De lo que el Señor Jesucristo habló acerca del rico y Lázaro. Dice que ellos estaban allí y de repente muere el mendigo, y no sé cuánto tiempo después muere también el rico.
en cierto momento dice que él levanta los ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Él está siendo consolado, mientras que el otro está siendo atormentado. Y estando allí, él le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua. Dice: no, qué pena contigo, pero no podemos. Hay un gran hueco, hay un abismo entre tú y yo. Cima con C es altura, cima con S es profundidad. Entonces, hay una profundidad, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Ni de aquí podemos pasar para allá, ni de allá podemos pasar para acá. Es imposible. Entonces él le dice: mira, ve y dile a los hermanos. Entonces manda a alguno de aquí que vaya a mis hermanos y les hable para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces él les dice lo que estamos compartiendo en esta mañana. Él les dice: mira, a ver, si ustedes ven que un muerto resucita, ¿eso se puede explicar fácilmente? ¿O eso es un milagro? Eso es un milagro. Entonces dice, pasa con lo siguiente. Le dice: si un muerto va de aquí hasta allá a predicar, ¿le van a creer? Según él, sí. Él le dice: no, allá tienen a Moisés y a quién más, a los profetas. Moisés y los profetas los tienen allá. Si ellos no creen a ese, tampoco le van a creer a uno que venga, que vaya desde acá, uno que vaya desde los muertos. Entonces yo le pregunto: ¿un milagro te puede producir fe? No. Es una cuestión del momento. Es algo que sucede, pero cuando viene la cuestión de que tú te tienes que enfrentar la vida, enfrentar con tus propios apetitos carnales, es algo que no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna estabilidad. Entonces, amados, Dios está interesado en verdad que tú y yo podamos verlo a Él, podamos enfocarnos en Él, y que sea que nos vaya o no nos vaya bien, podamos tener una confianza plena en Él. Cuando una persona fallaba, siempre se le decía cómo estaba su situación delante de Dios. Y eso no es un vicio de los últimos tiempos, eso está desde la antigüedad. Y si no, pregúntele a Job cómo le fue con sus amigos y incluso con su propia esposa. ¿Cómo le fue? Fue terrible. Así que Job, no es que Job estuviese y que él nunca ofendiera a Dios en ninguna cosa. Una cosa es que tú, sin pensarlo, sin creer, estás ofendiendo. Yo en ocasiones, sin tener, escuche bien, sin tener la intención de hablar en contra de algo o de alguien, resulto ofendiendo a alguna persona. Y me han dicho en ocasiones: oiga, ¿usted habló en contra de esta persona? No. ¿Cómo se le ocurre? Jamás. Y bravos con Robinson porque se habló esa parte. No, yo no. Dios es mi testigo que en ningún momento estoy hablando nada en contra de esa persona. Ok, pero se ofendió, ¿verdad? Se ofendió. Entonces, una cosa es que usted ofenda, que usted peque contra sus hermanos, y otra cosa es que yo me sé algo de Liceo. Yo me sé algo de... No, me hagamos con Liceo. Bueno, sí, es prima, ¿cierto? Cualquier cosa nos la arreglamos en casa. Yo me sé algo de Liceo. Entonces me voy a listar un sermón que lo he visto en cantidad de ocasiones,
¿Sí? Y si la hermana Lisette tiene un problema bien grande, yo veo más o menos que ella tiene un poquito de culpa, entonces me alisto esto y comienzo. Aquellas hermanas que dicen esto, que hacen aquí, que hacen allá. Y Lisette está allá y dice, pero ¿por qué no me llamó y me lo dijo a mi aparte? Y ya se acabó el problema. ¿Qué tenían que ver los demás en eso? 2 horas dándome la cátedra desde el púlpito. ¿Qué tenían que llamarme delante de todo el mundo? Y si es caso, muchos hermanos conocen el caso y cuando van a Lisette le dicen, ¿cómo le quedó el? A ver, una cosa es que usted y yo ofendamos, o sea, que este hombre tuviese limpio, así que nunca ofendiera a nadie. Y otra cosa muy diferente es que él, de su voluntad, sabiendo que está mal, haga alguna cosa. Eso era lo que se analizaba Job. Job se analizaba y decía, pues Señor, yo siempre, pues todas las mañanas he pecado, siempre delante tuyo, Señor, en esto, en aquello, en una cosa, en la otra. No es que yo sea el más limpio, el más puro, el más esto, el más lo otro, pero en serio dime por cuál de mis pecados me están castigando. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor le hablaba cada ratito a Job. Ese es el silencio del que estoy hablando. Dios mandó y él se remordía. ¿Cuánto tiempo demoró el silencio de Dios para Job? Algunos dicen que 7 meses, que 4 meses, no sé cuánto demoraría, pero un día de silencio de Dios es terrible. Y Dios guardó silencio. Y Job salía y le gritaba al Señor. Y no había ni siquiera un regaño. Ni siquiera un regaño había para Job. Y ahí llegan 3 jóvenes, 3 amigos de él y comienzan a hablarle y hablarle y hablarle. Y Job vuelve y defiende su integridad. Pero yo he sido íntegro delante del Señor. Nunca me he alegrado por las desgracias de los demás. Siempre he ayudado a los demás. Siempre he hecho esto, siempre he hecho acá. Nunca me he alegrado de ningún mal de los vecinos, de nadie. Señor, si hay algo, dime qué es. Y el Señor guardaba silencio. ¿Sabe una cosa, amados? Muchos tuvieron que morir, no se perdieron jamás, pero Dios hasta su último momento guardó silencio. A algunos muy pocos, Dios en el último momento les habla y ha quedado evidenciado, como Esteban. Esteban, cuando está siendo apedreado, él ve la gloria de Dios. Dios rompió su silencio. Pero para otros hermanos, Dios no ha roto el silencio. A veces veo a mi suegro. ¿Cuántos años tiene, hermano? 22. 22 años tiene el hermano Cardenal con esta enfermedad. Hemos orado, hemos clamado al Señor, pero ahí está el hermano. Ahí está el hermano. En cuanto a eso, Dios no ha roto el silencio. No ha roto el silencio. Ahí está. ¿Cuántos hermanos postrados en cama? Nuestro hermano Félix, nuestro hermano Toño. Y Dios, ¿cómo sigue? En cuanto a esta parte, el silencio. Y ahí, amados, es donde tú y yo tenemos que estar, haber fortalecido nuestra fe en el Señor, no en los milagros, en Dios.
haber aprendido a conocerle, porque no sabemos qué situación viene para nosotros. No lo sabemos. Y como no sabemos, tú y yo necesitamos haber fortalecido nuestra fe en el Señor. Tenemos que aprender a ver el invisible. Tenemos que crecer, amados. Porque estando como estamos, es fácil serlo. No nos enfrentamos a nadie, no nos enfrentamos a nada. Lo único es que estamos aquí, Dios nos da, Dios esto, Dios una cosa y lo otra. Pero si en Colombia se llegase a una gran dificultad, en verdad, la dificultad viene para todo el mundo. Y una dificultad bien tremenda, mis amados, Dios puede guardar silencio. La iglesia a veces se siente confiada porque dice que si viene una dificultad, Dios la va a sustentar. Y efectivamente Dios la va a sustentar. Pero sabe una cosa, no de la manera en que tú y yo estamos pensando. No en que si quiero una salchipapa, Dios también me da la salchipapa. No en que si quiero un perrito caliente, Dios me da el perrito caliente. Si quiero carne asada, Dios me da una carne asada. Probablemente sea maná. Probablemente sea lo que no te gusta de mucho, lo que te harta rápidamente, pero Dios te sigue dando el mismo alimento. Así que, amados, es más fácil, ¿cómo? O por medio de cuerpos. O por medio de cuerpos. Los cuerpos, ¿se acuerdan? Entonces, amados, Dios quiere en verdad que comencemos a crecer, y esto no se lleva a cabo por simplemente reunirnos y hacer palmas. No le estoy diciendo que no se reúnan, al contrario, venga y bendíganos con su presencia. No sabe la falta que me hace verle a cada uno de los que están aquí cuando no están, cuando no vienen, los que nos visitan, todos. Me hace falta verles. Me fallan. Me fallan cuando no vienen, me fallan porque me quedo sin la edificación de sus rostros. Y así cada uno de los que estamos aquí. Así que si Lisset no viene, le falló a toda la iglesia, porque no nos edificó ese día. Qué bueno es cuando podemos ser edificados. ¿Cómo se siente usted cuando está perdido y de repente alguien escucha que alguien dice por allá, Dios le bendiga? Usted está perdido y escucha un Dios le bendiga y usted tiene que ser hermano mío, no lo conozco, pero es hermano y me voy a ver que él me tiene que ayudar porque es mi hermano. Podemos tener edificación. Amados, en verdad, nosotros no es que estemos diciendo que ya toda aquella cuestión cesó. Dios se vale de cualquier cosa para mostrar, para afianzar la fe de aquellos que no han creído, pero de los que ya hemos creído, necesitamos conocerle más a Él. Ya no es a través de los milagros. Dígame, ¿usted ya cree en el Señor Jesucristo? ¿Y qué necesidad tenemos nosotros entonces de ver milagros? ¿Qué pasaría con un milagro? ¿Cree más? No, realmente no sucedería eso. Un milagro se haría donde Dios quiere certificar su evangelio a una parte donde nadie lo haya escuchado. Muchos de los milagros que dicen que se han hecho, no se han hecho. Muchos dicen que han resucitado muertos. Y yo creo que Dios resucite muertos en esta día. Yo lo creo. Créanme que yo lo creo. Yo lo creo. Pero como no necesito ver el resucitado para creer que Dios resucita muertos. No lo necesito. Yo sé que Dios resucita muertos. Dios resucita muertos. Yo lo creo. Pero
que han resucitado muertos en realidad no han estado muertos. Muerta es una persona que clínicamente haya sido determinada muerta. Yo le pregunto, ¿Lázaro clínicamente estaba muerto, sí o no? Y es más, no solo estaba muerto, sino que ya hería. Esto es un milagro. No alguien que estaba allí solamente y acabó de morir y se levantó. Pero nadie pudo cerciorarse de que estaba muerto realmente. Milagros extraordinarios. Pero nosotros, amados, en verdad, si Dios nos permite el privilegio de ver un milagro, que de repente alguien no tenga el brazo y le diga, estira el brazo y tiene su brazo nuevo, gloria a Dios. Pero nosotros ya hemos creído sin necesidad de qué. ¿Y quién es más bienaventurado? Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Porque no hemos creído a través de milagros, sino que hemos creído a través de la palabra de Dios. Amén, amados. Muchos creyeron a través de milagros, pero de días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque el milagro no está en la capacidad de producir fe a ninguno. Pero la palabra de Dios sí tiene la capacidad para producir en ti la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Amén. Tenemos el privilegio de haber creído en Dios sin haber visto aquellas cuestiones extraordinarias. Nosotros llamamos milagros a cosas realmente pequeñas. Para nosotros son grandes. Levantarte, moverte, una cosa a la otra son milagros. Pero estos no son los milagros extraordinarios que el Señor Jesús hacía. A veces cantamos una canción y yo he visto al cojo saltar. Yo a veces me parece que canto mentiras, pero yo no he visto un cojo saltando. Pues, y si salta, sigue saltando cojo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo saltando? Correcto, pero sigue saltando el cojo. Con la muleta. Sin la muleta. He visto al cojo saltar, al paralítico andar. Yo no lo he visto. Le digo yo, no sé si usted lo haya visto, que yo sé que el Señor hace a un paralítico andar. Dios lo hace. Que yo lo he visto, yo no lo he visto, pero yo creo, aunque no lo haya visto, que si eso está para este tiempo, Dios, como Él quiere, Él lo hace. He visto al cojo saltar, al paralítico andar, a los ciegos ver las estrellas brillar. Sí, las estrellas sí. Y la tierra girar, pues deduzco que gira, pero tampoco la he visto dando vueltas. Pero amados, nosotros creemos por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de tener la palabra del Señor, y la palabra es la que produce en nosotros la fe. La palabra, el oír la palabra de Dios, nos comienza a aumentar la fe, no los milagros, no los milagros. Así que, amados, esforcémonos en verdad, y es lo que quiero concluir nuevamente, es precisamente esto, que podamos nosotros, ahora que tenemos oportunidad, profundizar en la palabra de Dios, oración
y lectura de la palabra es algo en lo que tú te afianzas de una manera impresionante. Y déjame decirte que es algo en lo que tú consigues una firmeza especial cuando no estás de lo que te han contado, sino que Dios mismo te lo ha hablado a través de la palabra. ¡Qué bello es! ¿Cómo? Todo el tiempo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de verdad! Amados, este tiempo es tiempo apto para buscarlo. Muy probablemente, escuche bien, muy probablemente vienen tiempos en los que no habrá oportunidad. No habrá oportunidad. Y los tiempos, no me refiero a aquellos tiempos en los que probablemente venga una persecución física. Que mire que están matando cristianos en tal lado, que mire que están matando cristianos por aquí, que mire que están haciendo, que mire. Esa violencia contra la iglesia no es lo que asusta tanto. Porque aquel que esté decidido con el Señor, que sepa qué es lo que ha recibido, probablemente Dios lo capacite para pasar por grandes dificultades. Si tiene que llevar las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo, las lleva y se siente bienaventurado, como el apóstol Pablo. Se siente digno. Pero sabe que lo que sí me asusta, mis amados, lo que sí me asusta a mí, no sé si a usted, es cuando no somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. Esto es violencia contra la iglesia. El reino de los cielos sufre este tipo de violencia. Y esto sí es verdaderamente para usted y yo estar asustados y estar temiendo delante del Señor. Que nos permita conocer, porque sabe, muchas cosas buenas vienen para este mundo, y esas cosas buenas no son buenas para el Evangelio. Todas esas cosas buenas, esa paz que tanto anhelan, esa paz de la que tanto hablan, finalmente va a venir. Pero esa paz es la peor de las violencias contra la iglesia. Nuestros niños se enfrentan diariamente contra una agenda global que quiere acabar con su identidad. Y esto es violencia contra nuestros niños. Y si nuestros niños no tienen principios cristianos, no hay ningún problema. Se adaptan y se acabó el problema. Pero si usted y yo queremos en realidad dejar en nuestros niños principios del reino de los cielos, ellos estarán en graves peligros. Graves peligros. Y todo lo que nosotros tenemos también se comienza a enfrentar a la maldad. Y esta maldad, amados, es la que usted y yo debemos prestarle atención. Prestamos atención. ¿A qué? A que se mezcla una cosa buena con una cosa mala y el pueblo la recibe. Y el pueblo la recibe. Y como no hay profundidad en la palabra, nadie quiere buscar en la palabra, nadie quiere ir e intimar con Dios y esperar que Dios le hable. Entonces todo lo que se les diga se lo comienzan a comer. Y como les decía anoche, no nos podemos estar confiados en decir tal persona, es que la hermana Gloria está aquí al lado mío, entonces yo voy bien. Usted está en una carrera y en esa carrera el mejor ciclista, usted es un ciclista y está a su lado. ¿Cómo se llamaba el que ganó los 7 Tours? Neil Armstrong. No, Neil Armstrong era Neil Armstrong no fue el que fue a la luna.
Neil Armstrong no es el que fue a la luna, Lance Armstrong fue el que. Bueno, un Armstrong de esos fue los que ganó los 7 tours. Uno de ellos. Y bueno, finalmente fue descalificado, ¿no? Pero ¿qué confianza le producía? Bueno, no hablemos de uno que fue descalificado, hablemos de uno calificado, hablemos de el nadador. ¿Cómo? No, el nadador este que ganó una cantidad ahí ahorita en Estados Unidos. Michael Phelps, ¿cierto? Este hombre. Bueno, tú vas nadando y a tu lado llevas el tiburón de Baltimore, ese. Así le llamaban. Y tú vas nadando y al lado llevas, entonces, ¿cómo dice? Voy bien, porque el mejor, ¿dónde está? Está a mi lado, está a mi lado. Pero no se confíe que Él va a tu lado, pero Él está reservando una fuerza ¿para cuándo? Para el remate de la carrera. En el remate de la carrera no estará más a tu lado. Así que tu confianza en el que está al lado no te sirve. ¿Sabes una cosa? Tú estás pendiente y yo estoy pendiente del que va a mi lado. Pero si Él es el mejor, Él no está pendiente de quién va a su lado. Él va pendiente de cuánto le falta por llegar. Y efectivamente me pareció tan impresionante ver una foto de este hombre y de su compañero. Él llega ahí y ya está por llegar, uno de esos que está por ganarle y de repente hace así y voltea a mirar al que iba al lado. El que iba al lado era Michael. Y Michael en ningún momento comenzó a mirar a los lados. Él simplemente toca. Y el otro se quedó mirando antes de rematar. Así que el apóstol nos dice a nosotros: si vas a correr y si estás corriendo por un premio, corre de tal manera que lo obtengas. Nuestra seguridad está en obtener aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, amados. Amén. Nosotros debemos estar confiando en la palabra de Dios. Hoy hay palabras por todos lados. Hubo algún tiempo donde la palabra escaseó, pero ahora hay abundancia. Si usted la quiere con chistes, también viene la palabra con chistes. Si usted la quiere como la quiera, ¿de qué color la quiere? Así, de cualquier color viene la palabra. Si la quiere seria, si la quiere de una cosa, si la quiere de la otra, como le venga, usted tiene que estar discerniendo, escuchando y saber qué es lo bueno, oírlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Pero para usted poder tener este discernimiento de desechar lo malo y agarrar lo bueno, usted necesita conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios no se conoce solamente cuando estamos aquí. La palabra de Dios se conoce en casa, en la intimidad con Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Bendito Señor Jesús, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Dios, Oh, santo Dios. por darnos la oportunidad de estar aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Rey, alabar y bendecir tu nombre, y por permitirnos, Señor amado, Gracias. escuchar algo de ti. Permite que cada uno de los presentes Sí, Padre. pueda discernir, Señor, entre las cosas que se han hablado, Dios, lo bueno y lo malo. Padre glorioso, permite, Dios, que cada uno pueda tener este discernimiento, Señor. Sí, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en este tiempo. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.
Alabamos y bendecimos tu nombre porque has sido fiel a tu palabra, fiel a cada uno, Dios, con cada uno de nosotros. Rey amado, agradecidos contigo por tanto amor, por tanta misericordia para nosotros. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor Jesús. Bendito Rey.